the kingdom shall be divided. Ahora vamos a considerar la historia de cómo se cumplió esta profecía. Las fronteras del norte del Imperio Romano eran los ríos Danubio y Rin. Julio César nombró la región del este de Rin Germania. En esta región vivían una multitud de tribus étnicas. Todas son conocidas como las tribus germánicas. Los romanos los llamaban bárbaros. Entre ellos eran los anglos, los jutos, los sajones, los turingios, los vándalos, los suevos, los burgundios, los francos, los alamanes, los visigodos, los ostrogodos, los gépidos, los erulos, los lombardos, y la lista continúa. Por décadas, varias tribus bárbaras hicieron continuas incursiones en el territorio romano. El ejército romano guardaba las fronteras hasta cuando los hunos aparecieron en Europa. Los hunos eran un pueblo salvaje y nómada originado en China. Según los hunos se acercaban a las tribus germánicas, eso dio lugar a grandes migraciones de pueblos germánicos en el débil imperio romano. Esto ocurría apenas a 25 años después de que Roma fue dividida entre los tres hijos de Constantino. En 351 después de Cristo, los francos y los alemanes cruzaron el Rin para nunca volver. Los alamanes se sentaron en los campos de Cúmanos desde el río Meno hasta el lago Constanza. Ellos se extendieron en la región Alsacia y Lorena hasta la Sena en 455 después de Cristo. Los francos se sentaron en Galia y se extendieron hasta Somme y Sena en 455 después de Cristo. Estas dos tribus son las raíces de Francia y Alemania modernas. Los territorios de estas dos grandes confederaciones, los francos y los alemanes, es constantemente descrita por autores contemporáneos como Francia y Alemania. Sentimos que ellos estaban muy cerca de la historia moderna cuando reconocemos en estos dos nombres a Francia y Alemania de los diarios de hoy. Aunque otros elementos fueron abundantemente mezclados entre las dos confederaciones, no es totalmente prohibido para nosotros reconocer en estos dos vecinos bárbaros del Imperio Romano del IV siglo los antepasados de las dos potentes naciones que en nuestros mismos días se encontraron con estruendos en los campos de Gravelotte. As the Huns pushed into Europe in 370 AD, fear fell on all the barbaric tribes. Como guerreros, los hunos inspiraban temor sin igual a través de Europa. Ellos eran jinetes archeros increíblemente precisos y el manejo de sus caballos, sus ataques feroces y las retiradas imprevistas y la velocidad de sus movimientos estratégicos les trajeron abrumantes victorias. Al avance de los hunos en Germania, muchas tribus fueron apartadas como rebaños de ovejas. Los alanos fueron dispersados y se unieron con otras tribus germánicas. Los hunos empujaron a los ostrogodos, godos del este, sobre los visigodos, godos del oeste, y los rodearon al Danubio, obligándolos a cruzarlo hacia el territorio romano en el 376 después de Cristo. Como grupo de refugiados, los visigodos buscaban seguridad en el este del Imperio Romano. Después de muchos años de cruel tratamiento por parte de los romanos, se levantó el rey visigodo Alarico en el 395 después de Cristo. Alarico condujo a su pueblo a través de Panonia hasta Milán en 408 después de Cristo. Luego avanzó en la península y saqueó Roma en 410 después de Cristo. Después los visigodos se marcharon en el sur de Galia y finalmente se sentaron en España en 466 después de Cristo. Sus depredaciones culminaron con el saqueo de Roma en 410. En el mismo año, Alarico murió y fue seguido por Ataulfo, que condujo a los visigodos a sentarse primero en el sur de Galia y luego en España. No únicamente los godos, sino muchas otras tribus no pudieron resistir al rápido avance de los hunos. Los burgundios, vándalos, suevos y los alanos se unieron temporalmente, y el 31 de diciembre de 406 después de Cristo, esta confederación cruzó el Rin helado y entró en el territorio romano. La confederación victoriosa siguió su marcha y en el último día del año 406, en un periodo que las aguas del Rin eran muy probablemente heladas, ellos entraron sin encontrar oposición en la indefensa provincia de Galia. Este memorable pasaje de los suevos, vándalos, alanos y burgundios, que nunca desde entonces se retiraron, puede ser considerado como la caída del Imperio Romano en los países más allá de los Alpes. Y las barreras que tanto tiempo separaron las naciones civilizadas y salvajes de la tierra fueron desde aquel fatídico momento hechas una con el polvo.
Los burgundios se sentaron en Borgoña en el año 420 y se extendieron sobre el oeste de Suiza en el valle de Ródano entre 423 y 476. Los suevos, vándalos y alanos llegaron en España en 409. En 418, el rey Atax de los alanos fue matado por los invasores visigodos. Entonces los alanos ofrecieron la corona al rey vándalo Gundérico. Como consecuencia, la identidad étnica de los alanos se perdió. El avance de los visigodos en España empujó a los suevos en Galicia, donde se sentaron y establecieron un reino que incorporaba otras tribus germánicas como los catos, burios y marcómanos, que también abandonaron Germania. El reino suevo se extendió hacia lo que es hoy Portugal cerca de 466. Los vándalos, por otra parte, vieron una oportunidad para el norte de África, así que en mayo de 429 ellos cruzaron el estrecho de Gibraltar y empezaron su asentamiento. Sobre el año 429 los vándalos habían extendido su reino hacia la fortaleza de Cartago. Los vándalos, así como los conocemos, gobernaron África desde Cartago. Los burgundios estaban sentados en el valle del Rin y su capital era Lyon. Los suevos tenían la mayor parte del sur y del oeste de España y su capital era Astorga. Mientras España estaba ocupada, Roma trajo sus tropas desde Bretaña en el año 409 para defender los territorios cerca de Roma. Esta acción dejó los pueblos romanos de Bretaña vulnerables. Algunas tribus célticas aprovecharon rápidamente de la situación. Los pictos invadieron del norte y los escotos del oeste. De todo modo, los celtas tendrían que afrontar otro reto. Un número de tribus germánicas decidieron sentarse en Bretaña. Los sajones fueron llamados por los britanos para ayudarlos a escaparse de los pictos y escotos. Así llegaron los sajones en el territorio británico. Ellos vinieron invitados por el rey bretón Vortigern. El rey les dio tierra en el sureste del país con la condición de luchar en contra de los pictos. Y ellos lucharon, y eran victoriosos en todas partes. Y luego ellos enviaron a por los anglos contándoles cuán despreciable era el pueblo y cuán excelente era el país. Esta es la narración sajona. Los sajones empujaron a los pictos detrás de la antigua frontera romana, evitando que los celtas ganen victoria sobre Bretaña. Pero los sajones se volvieron contra los britanos, a quienes vinieron a ayudar. Los anglos y los jutos de Dinamarca y los frisios de Francia se unieron a los sajones en la invasión de Bretaña. Así los britanos fueron empujados en la esquina de suroeste conocida hoy como Gales. Los anglos y los sajones dominaron luego la isla de Bretaña. Así fue cuando empezó en 449 después de Cristo la historia de Angloland o England, Inglaterra. 4 años después que los sajones pisaron la tierra de Bretaña, el reino del huno Átila cesó repentinamente en 453 después de Cristo. Según hemos visto, muchas tribus germánicas escaparon de los hunos migrando en el Imperio Romano. Pero no todos. El reino único incorporaba a muchas tribus como los gépidos, los turingios, los lombardos, los ostrogodos, erulos. Cuando Átila murió en la noche de su boda, su gran imperio se desmoronó completamente. Las tribus bajo su control recuperando la independencia. En 453 el reino ostrogodo se estableció dentro de las fronteras del Imperio Romano, en la tierra de Panonia. Cuando el imperio único se rompió en trozos después de la muerte de Átila en el año 453, los ostrógodos recuperaron su total independencia. Ellos entraron ahora en relación con el imperio y se sentaron en la tierra de Panonia. También los lombardos recuperaron su libertad después de la muerte de Átila. Attila's sudden death, either by hemorrhage or the vengeance of his Burgundian bride, checked the progress of the Hunnish Empire. The Ostrogoths, the Gepidi, and the Langobards obtained their independence after a severe struggle, whilst the remains of the nomadic Huns were lost in the rich pastoral steppes of southern Russia. Los lombardos se sentaron primero en la parte del norte del imperio en 453 después de Cristo. Los turingios llenaron el vacío dejado en Germania por la gran migración, pero no se sentaron en el territorio romano. Los gépidos fueron derrocados por los ostrogodos lombardos y por una tribu asiática de los ávaros. Los rugios también se establecieron fuera del territorio romano. Finalmente, en 476 después de Cristo, los érulos avanzaron en Italia conducidos por el rey Odoacro. Odoacro destituyó al último emperador romano Rómulo en 476 después de Cristo y llegó a ser el primer rey bárbaro de Italia.
Odoacro fue el primer bárbaro que reinó en Italia sobre un pueblo que una vez había impuesto su superioridad sobre toda la humanidad. Rome was finally divided in 476 AD. 10 kingdoms, 10 distinct and independent nations, no more, no less, had fixed themselves within the boundaries of the old Roman Empire. And the prophecy that was spoken and written more than 1,000 years before was literally fulfilled.